No me lo esperaba esto, ¿eh? No se han lucido vocalmente como estamos acostumbrados. Muchas gracias por todo, ha sido un honor. Hoy, después de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar a nuestro cuarteto vocal favorito, Forestella, con su última canción que se llama Cool y que dice de la siguiente manera. Un videoclip a la K-pop. No me lo esperaba esto, ¿eh? Estaba escuchando una canción de Forestella, Utopia, cantado por ellos, que todavía no la analizamos. Si te gustaría que la analicemos, dejalo escrito debajo en los comentarios. Arrancaron a lo Queen, como Another One Beats the Dust. Fíjate, un bajo muy particular, muy ochentoso, ¿no? De hecho, la estética también que manejan en esta parte del video es como synthwave, como bien ochentoso. Me gusta. Buenas armonías vocales, como estamos acostumbrados a escuchar en Forestella. Por acá está todo armónicamente bastante sencillo. Vamos a ver si es una canción más cerca del pop, del jazz fusión, como hemos escuchado alguna vez, o de alguna vuelta más clásica. Entiendo por lo que estamos escuchando que va a ser algo más K-popero, ¿no? Como hemos hecho en otros análisis que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Bueno, para que ya hay muchísima data. El wow hace este salto que es bastante particular. No estamos acostumbrados en Forestella a esto. Y ahora pasamos a una parte más jazzera, con acordes de estas características, ¿no? Como más híbridos y etéreos a la vez. Vamos a ver con qué nos encontramos. Por acá no se han lucido vocalmente como estamos acostumbrados, pero está bien cantado, son ellos, claramente. Te recomiendo muchísimo que utilices auriculares porque hay un montón de cosas que están pasando detrás, como cosas así, por ejemplo, muy raras, muy fuera de lo común, aunque tiene las características típicas de un videoclip o de una canción en general de K-pop, donde mezclan música urbana contemporánea con música de los 80 y jazz fusión o neo soul, y queda buenísimo. Es algo que me resulta muy atractivo a mí, por lo menos. Ahí entró la música urbana, pero fíjate que al final hubo un descenso cromático. Descenso cromático le decimos, o movimiento cromático general, cuando pasamos por todas y cada una de las teclas blancas y negras del piano. Hicieron acordes menores con séptima, una cosa así más simplificada la voy a hacer porque es muy complejo esto que están haciendo. Y queda bellísimo, resulta muy atractivo, y luego hicieron un gancho ahí medio rapeado para pasar a esta nueva sección que suena más a música urbana contemporánea, más trapera. Por el bajo sobre todo. Lo mismo que hicieron antes, pero hacia arriba. Una locura tremenda. No me estaba esperando esto, Forestella. Quería una canción más sencilla para analizar. Me hacen laburar mucho, muchachos. ¿Cómo es esto? Cool y swimming pool. La combinación de palabras que a veces parecen tan tirada de los pelos hace que suene todo bastante bien. Esto es el estribillo, claramente. Bien, 4 acordes. Hacen lo que se llama secuencia. Por eso suena tan orgánico, porque son acordes que mantienen la misma relación de distancia que en música le llamamos intervalo entre uno y otro. Y queda muy bien, además con las voces que tienen estos muchachos. Pueden cantar cualquier cosa y va a estar bien. Ese es el chiste. Le meten partes rapeadas con lo que decíamos antes de la combinación que hay en el K-pop, porque esto es claramente un video de K-pop, no son ellos cantando en un concurso o haciendo una canción original más lírica, si querés, como hemos escuchado en otras ocasiones, sino que acá claramente los ha agarrado una compañía, no sé cuál. Si tenés más información al respecto, déjalo debajo en los comentarios. Probablemente hayan firmado algún contrato y hayan establecido esta estética conservando su capital artístico, que son sus maravillosas voces. El bajo.
¿no? Que es muy aplaudido siempre. Y claramente le pusieron una parte grave para que cante, para que ahí medio que rapee de fondo, porque le queda muy bien. Nuestro amigo Chomin Yu, que había cantado la canción de Astor Piazzolla, que hemos analizado también en el canal, que te dejo por acá arriba o debajo en los comentarios. Este era el tenor, que tiene una voz preciosa también, muy delicada, muy detallada, pero acá lo pusieron a rapear porque dijeron, bueno, hay que variarlo. Son personas muy dúctiles, tienen mucha profesión, mucho oficio. Además, con estos acordes tan locos, tan yaceros, le dan como la vibe, como la vibra así ochentosa. Es maravilloso porque es una misma estructura, es una misma clase de acorde que va trasladándose cromáticamente. Y queda genial, lo puedes encajar en cualquier lugar y es maravilloso, muchachos. Muy bien. Trap. Lo más importante, por lo menos en lo que conocemos de la música urbana contemporánea, es la percusión por un lado y sobre todo el bajo, que está extraído muchas veces de una máquina de ritmo de los 80, que era la Roland TR-808, una máquina de ritmos que además tenía un bajo que después fue sampleado y convertido en el bajo trapero que conocemos hoy en día. Maravilloso, la canción está extremadamente bien construida como estamos acostumbrados en el mundo del K-pop. Esto va más allá de si te gusta el estilo o el género o no. Estamos hablando de cómo está construida musicalmente la canción. Tiene muchísimos acordes, tiene muchas notas, ellos cantan muy bien. Cualquier cosa que tengas para decir al respecto de esta canción, te leemos debajo en los comentarios. Otra parte. Y fíjate que esta parte, que es distinta a todas las que habían aparecido antes, es una combinación de las anteriores. Una percusión bastante ochentosa, un bajo que también anda por ahí, medio de los principios de los 2000, a la Jamiroquai de repente. Y también los sintes de fondo, bastante yaceros, y las voces de ellos que están bastante tranquilas. No hicieron tanto coral a lo que estamos acostumbrados, como los cuatro cantando maravillosamente bien e identificando cada una de las voces, sino que acá se relajaron un poco y está bien, está bien. Eso es parte del estribillo. Pim, 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 pim. Ponele, que dice algo por el estilo. Nos estamos acercando al final de la canción. Estimo que es el último estribillo porque estas canciones, como ya hemos analizado en varias ocasiones, en la lista de reproducción que te dejo acá arriba o debajo en la descripción, tienen como final siempre un estribillo o un estribillo más coda, es decir, una parte adicional que podría tranquilamente no estar, pero que le da un giro distinto a la cuestión, ¿no? No, ya está. Muchas gracias por todo. Ha sido un honor acompañarte. Nos vemos después. Lo interesante de estas producciones es que siempre tienen un último giro, algo más para decirte, como este corte maravilloso que encajaron acá y que aparecen los fuegos artificiales de fondo. Queda muy bien, es muy llamativo porque uno espera que rompan todo y silencio súbito y ¡pum! Cae la percusión de fondo después y queda muy bien. No sé qué dijo al final, pero lo dijo mirando la cámara, así que seguramente sea algo importante. Si sabes qué dijo, déjalo escrito debajo en los comentarios. Me ha gustado mucho reaccionar nuevamente a nuestro grupo vocal favorito, Forestella, con una canción bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario o compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto te dejo con estos otros videos de Forestella que tengo preparados especialmente para vos. Chao.